¿Qué tal, gente linda? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a empezar hoy con la clase número 8. Vamos a ir arrancando con el sistema osteoarticular y vamos a meternos dentro de lo que es el masaje relajante. Entender bien, hasta ahora habían visto ya las maniobras en pie, pierna, muslo, y vamos a meter dentro de estas maniobras que ya hemos aprendido cómo trabajar entonces en un masaje relajante. Exactamente, y el masaje relajante que es lo que vamos a esperar todos, ¿no? Volver a hacer este masaje que tanto esperamos y estar, pero previo tenemos que aprender un poquitito de lo que es la anatomía y los huesos, como dijo acá el profe. Vamos a hablar un poquitito de los huesos y la función de cada uno de ellos, ¿sí? Es un órgano duro y resistente, compuesto de tejidos duros y blandos, tejido óseo, tejido conectivo. Forman la parte del sistema endoesquelético. En los vertebrados, el esqueleto compuesto por 208 huesos. A ver, acá, depende, ¿eh? Sí. Depende, porque y acá hay libros queremos aclarar, sí, porque depende de los libros van a encontrar que hay 208, 209, 211. Sí. O sea, hay algunos autores que toman algunos huesos como que están unidos, fusionados entre sí, y otros que no, que saben que la naturaleza de ese hueso era que en algún momento, cuando recién nos estamos gestando, son huesos muy pequeños pero que están separados y a medida que va pasando el tiempo se fusionan y se compactan de alguna manera. Exactamente, ¿sí? Esto es importante saberlo y aclararlo. Y vamos a ver la función de cada uno y qué parte ocupa en nuestro organismo todo esto, ¿sí? La parte mecánica, ¿sí? Vamos a hablar un poquitito de la parte mecánica, que nosotros siempre decimos que gracias a esto tenemos, bueno, la protección, el sostén, el movimiento y la traducción del sonido, ¿no? Sí, básicamente hay que entender que el hueso tiene varias funciones. La función en cuanto a la parte mecánica tiene que ver que nos va a ayudar gracias a hacer una pieza dura junto con otra que se va a juntar y va a formar la articulación, nos va a generar el movimiento. Pero también va a ser envoltorio muchas veces de cuidar y proteger algunos órganos vitales, como es la parte de la caja torácica. Exactamente. Y por el otro lado habíamos hablado de traducción de sonido. Bueno, hablamos de los huesitos que tenemos en el oído, martillo, yunque, son huesitos muy pequeños que al vibrar por onda sonora va a golpear sobre una membrana y esto va a hacer que nosotros podamos entender, escuchar y oír. Exactamente. ¿Sí? Esto, bueno, es la traducción del sonido, que es lo que ejecuta esto. La parte metabólica, y acá almacenamos minerales. En los huesos se almacena y se fabrica también los factores de crecimiento, de almacenamiento de energía, el equilibrio del ácido base, la desintoxicación y la función endocrina. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque, claro, nosotros almacenamos los minerales cuando uno empieza a descalcificarse, falta de calcio, ¿no? Que los huesos empiezan a... Potasio, magnesio. Exacto, y se empiezan a quebrar o a tener lesiones. Esto es lo que nos protege en la parte metabólica, que es importante. Y vamos a ir a la última parte. Exacto, la última parte más, creo que a nosotros particularmente es la que más nos interesa. Entender que dentro de los huesos existe una porción llamada sintética, ¿sí? Y que en realidad su función se llama hematopoiesis. Hematopoiesis. ¿Qué es eso? Es que dentro de los huesos largos, que ahora lo vamos a ver, dentro de los huesos largos, en el centro de ellos se fabrican los glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Son los que encargados de fabricar estos, de alguna manera, estas células, ¿sí? Que van a recorrer dentro de nuestro sistema circulatorio. Tal cual. En la famosa médula ósea. Exactamente. Bueno, y acá, como dijo el profe, acá nombró que los músculos largos, ¿son todos iguales? No, obviamente tenemos huesos largos, huesos largos, huesos cortos, ¿sí? Huesos planos y huesos regulares, ahí lo van a ver bien. Y después tenemos los huesos que son del cerebro, ¿no? La parte occipital y la parietal, que son, bueno, y acá vemos las diferencias entre lo que es con movimiento, sin movimiento y todas estas cosas, ¿no? Igual acá hay algo que es fundamental. Volvemos de vuelta a los huesos. Dentro de los huesos largos, si han estudiado en algún momento algo de anatomía,
hablábamos de que el hueso largo, la diferencia con respecto de los otros, se iban a diferenciar porque tiene dos extremos que son más grandes que el cuerpo del mismo hueso, eso llamado epífisis, y la parte centro llamada diáfisis. ¿Sí? Y esta estructura hace darnos cuenta que estamos ante un hueso largo. Los huesos planos son también huesos que también recubren, por ejemplo, la parte cerebral. ¿Sí? Y los irregulares son los que encontramos dentro de nuestra columna vertebral. Dentro de las vértebras de la columna vertebral se van a agrupar de formas similares y esto van a dividirse, que después lo vamos a ver cuando veamos la parte de columna, en distintas porciones. Exactamente. Bien. Bueno, van a ver ahora un gráfico en donde explica un poquito cómo se construye la sangre, se forma la sangre dentro de esta médula ósea, dentro de este hueso. Se lo dejamos para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Y puedan interiorizarse un poquito más. ¿Sí? Y ahora sí vamos a pasar a lo que es las articulaciones. Cuando es una articulación con mayor movimiento, menor movimiento, o semimóviles, o articulaciones móviles o fijas. ¿Sí? Y acá es la diferencia. Primero, hay que saber qué es articulación. Exacto. Siempre vamos a empezar desde la base, entendiendo qué es articulación. Se la denomina articulación a la unión de dos o más huesos. ¿Sí? En principio, dos huesos que se juntan en algún punto específico lo vamos a denominar articulación. Exactamente. Y dentro de esta unión de dos o más huesos, vamos a ver que vamos a encontrar distintos rangos de movimiento. Vamos a encontrar que hay uniones de huesos que tienen mucho movimiento, hay otros que tienen movimientos limitados y hay otros que no tienen movimiento directamente, ¿sí? Y estas son las grandes diferencias que hay con respecto a lo que son las articulaciones y sus grados de movimiento. Ahí está, y como bien lo decía el profe acá, por su función, obviamente las sinartrósicas o sinartrosis no son móviles, ¿sí? No tienen movimiento. Las anfiartrósicas con movimiento muy limitado y las diartrósicas con mayor movimiento, que son las que vamos a usar más nosotros, ¿no? Por toda la cantidad de movimientos que tienen. Y esto es lo importante. Y bien, hablamos de sinartrósicas. Digo, recargo sobre esta palabra porque sinartrósicas, sin movimiento, sin artrósicas, ¿sí? Como para que les quede registrado. Después están las anfiartrósicas, las de movimiento limitado, y las diartrósicas, de mucho movimiento, de gran movimiento. Dentro de las diartrósicas nos encontramos, de las que vimos hasta ahora, tibio-peroneo astragalina, fémoro-tibial o fémoro-patelar y coxofemoral. ¿Sí? Por ahora. Por ahora. Después Sí. vamos a ver tres más que son de la parte superior. Exactamente. Y después nos vamos a meter en las anfiartrósicas, estas que son de movimiento limitados, que son las que van a estar dentro de nuestra columna vertebral. ¿Sí? Tienen un movimiento de menor rango. Exactamente. ¿Bien? Y las sinartrósicas, que son las del cerebro, es decir, los huesos que recubren el cerebro que no tienen movimiento, la cabeza, ¿sí? Son huesos unidos entre sí, tejido fibroso, placa cartilaginosa, pero no tienen movimiento. Solamente cuando el bebé recién nace, que decimos que la mollerita es la que tiene el movimiento, ¿sí? Hasta que se fija. Bien. Las anfiartrósicas, y acá lo hablaba bien, ¿sí? Es entre superficies articulares que se unen, un tejido fibrocartilaginoso que tienen las vértebras entre sí, y es la de la columna vertebral que tenemos un movimiento más limitado, ¿bien? Sí, sí. Y si bien tenemos un movimiento, pero es más limitado, no podemos ejercer torsiones en la columna que no las podemos hacer con otra articulación. Y las diartrósicas... Las diartrósicas son especiales, chicos. Exacto. Las diartrósicas tienen características muy específicas, con lo cuales nos damos cuenta que estamos ante una articulación diartrósica. Hay elementos que son comunes en todas ellas, y es que, por lo general, en la unión de estos dos huesos hay una cápsula, ¿sí? Que la va a encerrar, la va a englobar. Eso se llama cápsula articular. Por dentro de esa cápsula hay una membrana que recubre, llamada membrana sinovial. Por dentro vamos a tener un líquido, también llamado líquido sinovial. Y entre las piezas óseas
hay un cartílago que revierte, que va a estar revistiendo esos huesos para que no entren en contacto entre sí, denominado cartílago articular o cartílago de revestimiento. Bien, ahí la tienen bien claro en el recuadro. A esto me falta solamente agregarle que si bien no son un elemento que nosotros le demos mucha importancia, también todas las articulaciones diartrósicas tienen ligamentos. Los ligamentos son como unas bandas elásticas que lo que va a hacer es fijar cierto rango de movimiento. Si yo no tuviese ligamento en la rodilla estaría como suelta, como loquita, como quien diría, ¿no? Sí. Entonces, esto me da la estabilidad de esa articulación para que no se salga del rango permitido. ¿Bien? Bueno, un poquito era tener un poco de conocimiento con respecto a lo que nosotros trabajamos dentro de nuestro mundo en la parte articular. Pero nos vamos a meter en otra cosa y vamos a repasar un poco lo que venimos viendo de principio. Exactamente, el masaje relajante, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver y vamos a arrancar? Ahí sí ya nos vamos a poner a trabajar sobre la espalda, pero en un masaje relajante, ¿sí? Más bien, están apuntados a lograr un estado de la calma en el cuerpo que muchas veces no puede obtenerse naturalmente. Entonces vienen a nosotros a pedirnos que por favor, en vez de tomar algún medicamento o algo, previo que le hagamos un masaje para ver si lo podemos relajar. ¿Sí? Que esa es la función nuestra de hacer un buen masaje de relajación y siempre con los complementos que siempre decimos, ¿no? Aromaterapia, ¿sí? Poner música agradable para que esa persona pueda llegar a esa relajación que no puede tener naturalmente. Básicamente es importante entender que para lograr una relajación debo generar un clima y este clima no es solamente pasar las manos. Si bien con las manos yo voy a trabajar y probablemente no voy a profundizar, no le voy a dar de lleno en un masaje fuerte, enérgico, sino que va a ser más bien suave para que la persona realmente pueda disfrutarlo, necesito de estos componentes y 3 son los componentes fundamentales: musicoterapia, cromoterapia y aromaterapia, ¿sí? De algo que ya hemos hablado anteriormente. ¿Y cuáles son los objetivos de este tipo de masaje que vamos a hacer? ¿Sí? Lograr cada una de las cosas que viene a buscar este paciente, ¿sí? Que es mejorar la circulación, calmar los nervios, despejar la mente, estimular el sistema nervioso y linfático, ¿sí? Que uno trabaja para esto, ¿sí? Para poder lograr que esa persona tenga esta calma, ¿sí? Esto es lo importante. Adaptar obviamente el ambiente, como bien dijo el profe, ¿sí? Con musicoterapia, aromaterapia, cromoterapia, que es importante. A ver, chicos, si no tenemos un ambiente agradable, un lugar agradable, yo creo que conté en algún momento que fui a hacer un lugar y había olor a humedad, los toallones estaban con olor a humedad, feo olor. Entonces, eso no nos puede pasar. Tenemos que tener un lugar agradable para que la gente que viene tenga y sienta ese placer que se siente cuando uno quiere relajarse. ¿Bien? Bien, ahí está. Los productos, ¿sí? Esto es lo que... Bueno, es importante entender que la sensación que tiene que tener en el cuerpo de la persona es una sensación agradable, ¿sí? Por eso también es muy importante la utilización de productos acorde a lo que nosotros vamos a hacer, a la necesidad de ese tipo de masaje. Estos nos tienen que permitir deslizar la mano suavemente por el cuerpo de la persona sin sentir esa... A veces, incluso por más de que no tengamos la mano, están cuidadas, pero siempre va a haber cierta cuestión que va a ser como medio molesta para la persona. Totalmente. Entonces, el producto nos va a ayudar a que esto realmente se deslice y sea esa sensación agradable. Por eso lo que bien dijo el profesor anteriormente, cuando usamos elementos y productos que sean para masaje, ¿qué es la función que debe tener estas cremas y estos aceites? No usar cualquier producto por usar, porque no tengo. Se usan productos específicamente para masaje para poder lograr lo que realmente necesita este paciente, que es que se deslice bien la mano y no se haga esa pastosidad en las cremas, esos engrudos en las cremas que no son específicamente para masaje. Algo también que es muy importante que debemos recalcar es que cuando una persona viene a buscar una relajación es porque muchas veces le cuesta lograrla de forma natural, ¿no? Y busca en nosotros ese alivio, como quien diría.
Es muy importante que entendamos que debemos abocarnos 100% a nuestros pacientes cuando requieren estas cuestiones. Y algo que no nos puede pasar es que en ningún momento debemos perder el contacto con el paciente. El contacto es fundamental, porque si yo estoy haciendo un masaje relajante, la persona empieza a querer relajarse. Pero de golpe y porrazo yo me olvidé la crema o el producto que yo quería utilizar y lo tengo que ir a buscar a otro lugar. Y la verdad que lo que va a hacer la persona estaba acostado boca abajo, de cúbito ventral, y va a levantar la cabeza para ver dónde fue ahora, claro, qué va a hacer, qué va a agarrar, qué va a tocar, con qué me va a hacer masaje. O sea, hay que tener cuidado de estas cuestiones, ¿sí? Por eso la organización tiene que estar antes de que venga el paciente. ¿Qué voy a atender? ¿Qué le voy a hacer? Tengo que tener todo cerca, todo a mano para tener. Por eso se usan los organizadores, tener todo ordenado antes de que venga el paciente y ver que no me falte nada para no tenerme que mover del lugar. ¿Sí vieron cuando vieron el protocolo del masajista? El decálogo del masajista, que no debemos dejar ni ocuparnos el tiempo en otra cosa que no sea en el paciente. Esto es lo que debemos tener organizado para que no nos pase esto, ¿sí? Es que por todas estas cosas es que nos consideramos una especie de personal trainer del masaje. Estamos tratando de ocuparnos de todas las condiciones de esta persona, no solamente de su cuerpo, mente, alma y espíritu, y de alguna manera nos vamos convirtiendo un poco en masajistas holísticos, ¿sí? Vamos empezando a fusionar y a entender que debemos cuidar a esa persona en un todo, no solamente de la parte física. Bien. Bueno, vamos a la práctica. Sí. Ahora viene el masaje relajante, así a practicar. Vamos por ahí. Bueno, vamos a arrancar con este masaje completo ahora de pie, pierna, muslo, glúteo, de cúbito ventral y de cúbito dorsal. ¿Sí? Masaje relajante. Siempre relajante. Siempre relajante. Esto es más que nada para que usted me lo aclara para que yo no me exceda. Exacto. A nosotros, la verdad, vamos a ser sinceros, a nosotros nos gusta el masaje más enérgico, más descontracturante. Pero bueno, es real que ustedes, para que empiecen a practicar y tengan conocimiento, van a tener que arrancar con masajes relajantes. El profe me lo recuerda porque yo presiono mucho, hago mucha presión, pero bueno, bien. Está bueno que me lo recuerde para así voy despacito. Bien. Y la idea también de esto es mostrarles cómo trabajamos en posición de cúbito dorsal, porque hasta ahora vieron solamente las maniobras en decúbito ventral. ¿Sí? Exactamente. Para que vean algo más y para que algo que aconsejamos es que miren, traten de buscar videitos de otros colegas, saquen sus propias conclusiones. Exacto, pero ustedes ya tienen conocimiento. Exacto. ¿Sí? Ojo. Traten de ver videos que sean profesionales, ¿sí? Bien. Porque hay de todo en internet. En Igual recuerden que hay algo importante. Nosotros hablamos de masajes terapéuticos. Cuando hablamos de masaje terapéutico, a favor de este retorno venoso, ¿sí? Vamos a hacer un retorno venoso, pero hay otros tipos de masajes que son masajes culturales. En los masajes culturales probablemente no se van a manejar con este criterio de trabajar de distal a proximal. Un masaje lomi-lomi hawaiano trabaja, va, viene y no tiene la misma... Es una danza. Exacto, no es el mismo formato que el terapéutico que hacemos nosotros. ¿Sí? Así que hay que tener en cuenta eso. Vamos a hacer mi antisepsia. Empiece, profesor, a hacer la antisepsia. Voy a hacer mi antisepsia. Siempre hay que hacerlo y que esto quede bien. Miembros inferiores. Los miembros inferiores que van desde el pie hasta la cadera. Y voy a hacer la antisepsia. Bien, luego de esta antisepsia que se acaba de hacer el profesor, vamos a retirar esa mesita si no molesta. Vamos a correrla un poquito. Esto es lo bueno de tener un organizador con rueditas. Siempre aconsejamos que sea de esta manera. Nos faltó algo. Eso, muy bien, muy bueno. El toallón, ojo con esto. Lo tenemos que girar. Lo tenemos que girar antes de empezar a hacer la antisepsia, porque si no voy a estar incómodo. Y el formato se llama giramos en forma chiripá. Exactamente, ya alineé al paciente, le voy a poner, obviamente, que no quede mal el toallón, así yo puedo trabajar tranquilo, ¿sí? Lo vuelvo a alinear por las dudas, separo, ¿sí? Y veo que esté bien alineado, ahora sí. Importante esto, para que ya me quede tranquilo y pueda empezar a trabajar. Esto es importante y después les vamos a enseñar también de qué forma voy a girar al paciente para que pueda
no se le vea su desnudez, ¿sí? Que eso también es importante. Sí, sí, totalmente. Siempre debemos cuidar a estos pacientes. Bien. Arrastro, ¿ven? ¿Ven cómo se hace con esto? Se lleva y arrastro para que quede bien seca la zona. Bien. Voy a empezar ahora sí con poniéndome la crema. Siempre recuerden que tengo que usar esteca. No puedo poner los dedos dentro del envase, porque si no lo contamino, ¿sí? Y el aceite que lo tengo ahí clarito. Bien, voy a empezar. Vamos a hacer un masaje rapidito. Rapidito, sí, para que... Suave, pero rapidito, Exacto. Porque la parte que más nos interesa es en la posición de cúbito dorsal. O sea, posición boca arriba o en posición supina. Recuerden, esto lo hablamos siempre. Si yo quiero trabajar con cremas, siempre tengo que colocar primero la crema y luego si veo que se me va complicando el trabajo, voy a poder trabajar con el aceite, pero el aceite se va a colocar por encima. Todos los productos siempre se coloca primero en nuestras manos, les damos de alguna manera cierto calorcito con nuestras manos, lo aclimatamos para recién luego ir a la parte, ¿sí?, de poner en el cuerpo de la persona. Movilizamos las articulaciones, movilizamos todo el cuerpo. Recuerden que es una persona que tiene rango de movimiento. Tobillo, rodilla, cadera. Y pasamos a la otra parte, bien. Y vamos a la otra zona. Siempre hay algo que es importante, ¿sí? En un masaje relajante dijimos que es fundamental que no perdamos el contacto con el paciente. Sí, ahora exacto. El profe está mostrando, pero la realidad es que cuando nosotros trabajamos, por eso una de las cosas fundamentales es que la crema no la giramos, no la tapamos del todo, no giramos esto, porque después se nos va a complicar. Solamente la dejamos apoyada. La dejamos apoyada para que no pierda efecto, ¿sí? Pero luego va a ser mucho más práctico para nosotros a la hora de tener que sacar crema nuevamente. Porque solamente voy a destapar, destapo, me pongo la crema y fíjense cómo voy a hacer para poner la crema. Traigo el organizador cerca. El hecho de tener ruedita me va a facilitar a mí para ir y venir. Saco la tapa, siempre una mano va a estar apoyada sobre la persona. Agarro crema. La pongo en el dorso de mi mano, la desparramo, lo vuelvo a tapar, lo dejo y nunca perdí el contacto con mi paciente. Esto es fundamental, no perder el contacto. En una relajación, si yo pierdo el contacto, lo que va a suceder es que la persona se va a encontrar media como nerviosa. ¿Qué está haciendo ahora? ¿Dónde está? ¿Sí? Y entonces pierde la concentración de esa relajación. Ya el profe está terminando prácticamente la parte del masaje de la parte posterior. Hizo toda la movilización. Y ahora, profe, ¿qué vamos a hacer? Y ahora la vamos a girar desde cúbito ventral. Pero importante, ¿cómo la vamos a girar? ¿qué pasa? Tengo que ver que mi paciente cubrirla toda, ¿sí? Desde la cadera hasta por lo menos los hombros, ¿sí? ¿Por qué? Porque está desnuda. Es decir, no tiene su ropa interior de arriba. Entonces le voy a decir, esto es práctico, ¿eh? Bien, miren cómo trabo acá el toallón y le digo mi cadera que se trago gire la toalla, para este lado, por favor. Siempre para el lado contrario mío y no levantamos mucho la toalla como para que en todo momento la estamos cubriendo. Bien, esto lo retiro, ¿sí? Y lo paso a la parte cervical. Y ahora sí voy a hacer el trabajo que debo hacer, que le quede chiripá y no se le vea nada. Y se sienta tranquila y segura, ¿sí? La voy a alinear nuevamente. Alineamos, separamos las piernas. Y ahí La voy forma a trabajar. chiripá nos ayuda muchísimo porque cuando nosotros más en esta posición tengamos que movilizar estas piernas, no vamos a ver nada y vamos a estar cuidando esa desnudez de este paciente. Y ahora sí voy a empezar con el masaje de toda la parte anterior. ¿Bien? Bien, ahí el profe me dejó ya todo preparado.
no perder contacto. Se pone Yo estoy la crema. apoyando acá la mano justamente para que no tenga problema, ¿sí? Bien. Lo tapo acá, así, y empiezo con el masaje. En esta zona, en la zona anterior, tenemos más hueso, sobre todo en la parte de pierna hay mucho hueso. Y en la parte del empeine, la verdad que a veces es medio difícil, por lo menos no un descontracturante. Un relajante podemos hacer, pero el descontracturante hay que tener cuidado, ¿sí? Porque la verdad es que es una zona bastante frágil. Entonces, a la persona, en vez de favorecerle, le molesta, le duele, y no le es cómodo. Algo importante, ahí está flexionando la rodilla. Algo que hacemos muchas veces nosotros, tiramos el toallón para el lado. Exactamente, ¿sí? Para que no se le vea nada. Está. Y si no quiero que ese pie se me mueva, ¿cómo tengo que hacer? Miren, sencillo, apoyo apenas mi glúteo y trabajo. Pero miren mi postura, nunca pierdo la postura. No estoy acostado ni encima y tratando de incorporarme hacia adelante. No, todo lo contrario. Mantengo mi postura, ¿sí? Y trabajo. De hecho, de esta posición también trabajo los músculos posteriores. Exactamente. ¿Sí? Y todo lo que tengo en la parte lateral. ¿Sí? Músculos que tengo bien para trabajar. Acá está el hueso, no necesito pasar. Nosotros no trabajamos zona ósea. Bien. Parte anterior, los músculos, para que vayamos recordando. Tibial anterior, peroneo largo, peroneo corto. Eso en la región de la pierna. Si vamos a la región del muslo, zona que está trabajando en este momento el profesor, en el muslo tenemos los cuádriceps. Serían los tres bastos, el recto anterior del cuádriceps. Puedo trabajar ahí o puedo trabajar acá, ¿sí? Nosotros aconsejamos más que utilicen esta postura, exacto, sentarse y que la pierna descanse sobre el muslo nuestro. Porque de la otra forma queda como colgando. Exactamente. Y ahí trabajo en posición. No estoy alejado, siempre me tengo que acercar para trabajar cómodo. ¿Sí? Si tengo ese espacio, aprovecho. Recuerden que los movimientos son suaves, pueden ser rápidos pero suaves, no presionados. No con profundidad. Exacto. Bien. Y ahí trabajo en la parte externa. Algo importante, vamos a agregar una cosita más a lo que es la relajación. Yo cuando estaba en posición de cúbito ventral, la verdad que la persona está con la cabeza metida dentro del hueco facial. ¿Sí? Tenemos estas toallitas que son las famosas toallitas de mano, pero también hay otras cositas que son unas tipo bolsitas o anteojeras. O las bolsitas estas de mijo, ¿sí? O que tienen distintos aromas, porque podemos trabajar de la parte de aromaterapia. Exacto. Y eso lo que podemos hacer es colocárselo sobre los ojos a la persona cuando estoy en posición de cúbito dorsal, para que la luz no le moleste y de alguna manera puedo seguir estando en ese estado de relajación que la persona necesita. Si no, lamentablemente, con la luz más todo lo que yo hago, la persona no se va a terminar relajando. Exactamente. Muy bien dicho. Ahí tendríamos que haberle tapado, ¿no es cierto? Con eso quiso decir que lo tendríamos que haber tapado. No, igual es más que nada para cuando hagamos el masaje completo. Exacto. ¿Sí? Bien. Muy bien. Bueno, en realidad van a repetir las mismas maniobras. Recuerden siempre que repito las mismas maniobras. Lo vamos a hacer por si alguno se quedó sin mirar. Utilizo la misma cantidad de tiempo. Recuerden su espalda derecha. Recuerden que siempre debo estar con la pelvis metida hacia adentro, no sacar cola. Claro, ojo con esto, muchos hacen esto. Y ahí estoy forzando la parte dorsal baja mía. Siempre es ahí, ¿sí? Entonces, dorsal y lumbar. Exacto. Lumbar, perdón, dije mal. La parte dorsal, lumbar baja mía. ¿Por qué digo esto? Más por las chicas, ¿sí? Que las chicas trabajan y sacan colita. Ojo con esto. Bien. Me siento. Cuando me siento arriba del pie, no apoyo todo el peso del pie. No apoyo todo el peso del pie, ¿sí? Sobre los dedos. Porque si no, obviamente me va a doler. Le va a doler a la persona. Es apenas lo trabo para que no tenga rango de movimiento y no lastime la pierna. Exacto, y no lastime la articulación, ¿no?
Como verán, algo que nos importa muchísimo es entender que yo constantemente debo estar cambiando las posiciones. No es un cuerpo muerto que está tirado sobre esa camilla, es una persona que tiene vida, que tiene movimiento, y con los movimientos nosotros activamos el sistema circulatorio, no solamente con las maniobras de masaje, sino con las movilizaciones articulares. Por eso han aprendido lo que es movilización o qué movimientos tenemos en cada una de las articulaciones. E inclusive acá podemos trabajar en la zona baja, ¿sí? En la zona posterior también. Bien. Vamos llegando ya a su fin. Y siempre, como Una decimos, movilización. bueno, algo que hacemos también es algunas movilizaciones Sí. a nivel rodilla, a nivel tobillo, a nivel cadera. Bien. Exacto. Siempre cuidando, obviamente, ¿sí?, esta desnudez. Y por último, lo que hacemos es volvemos a tapar a nuestro paciente. Bueno, Bien. hasta acá vieron todo lo que es miembros inferiores, ahora sí, de decúbito dorsal y decúbito ventral. Está Exacto, completo. Está completito. Ya a esta altura tienen que hacer masaje relajante de miembros inferiores. Exacto, ambos ¿Sí? lados, ¿sí? Y bien, a ponerse a practicar. Chicos, ¿sí? no nos queda ya otra. Tienen todos los videitos ahí para poder practicar, ¿bien? Bueno, nos encontramos en la próxima clase. Nos encontramos en la próxima clase, nos vemos.